pacarillo es aquel que canta en aquella higuera. Ay, no, pajarillo de siete colores que cantan alegres al amanecer. Ay, no, pajarillo de siete colores canta, me canta hasta la mañana. Ay, no, pajarillo de siete colores que cantan alegres al amanecer. Ay, no, que canta hasta la mañana. Vengo a darte las gracias en la tierra queretana. Ay, no, pajarillo de siete colores que cantan alegres al amanecer. Ay, no, la tierra queretana, yo vengo de muy lejos de tierra venezolana. Ay, no, pajarillo de siete colores que cantan alegres al amanecer. Ay, no, pajarillo canta bonito de allá desde mi ventana. Ay, no, pajarillo de siete colores que cantan alegres al amanecer. Muy bien. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con los hermanos Palmar. Es un gusto tenerlos en nuestra entrevista, por lo que me gustaría presentar a cada uno de ellos en este capítulo, que ahora nos corresponde la parte de Venezuela. Bueno, pues bienvenidos. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Bueno, somos los hermanos Palmar. Mi nombre es María Isabel Palmar, oriunda del estado Zulia, de Venezuela. Muchas gracias y gran placer pues hablar con ustedes un poco y compartir nuestra cultura. Mi nombre es José Palmar, también soy oriundo del estado Zulia, al noroccidente de Venezuela, con una trayectoria como cantante, músico y compositor y estudioso del patrimonio cultural venezolano. Bueno, mi nombre es Simón Sandrea, vengo tocando con Hermanos Palmar desde el año 2010-2011, también soy del estado Zulia, músico percusionista. Mi nombre es Jesús Andrea y también vengo tocando con los hermanos Palmar como del 2014 para estos años. Los tambores venezolanos son una expresión de la población afrodescendiente que tenía que ver con aquellas injusticias que se cometían con los esclavos de la época. Mucha es la variedad de los tambores venezolanos. En el sangueo particularmente es una expresión a San Juan Bautista, y ellos celebraban la cosecha y por supuesto el día de San Juan, entre el 23 y el 25 de junio. José Leonardo nos va a explicar un poquito más sobre el contexto histórico, y los muchachos van a ir haciendo parte de algunos de los tambores que vamos a mostrar para ustedes el día de hoy, cómo se ejecutan, y bueno, para poder compartir este bello género que hacemos en Venezuela, en las costas venezolanas. Bueno, sí, hablando un poco sobre el contexto histórico de lo que es el tambor en Venezuela, no se puede hablar de ello si no se habla de la migración africana, lamentablemente obligatoria a través de lo que fue la conquista y el esclavismo, que sometió a todo lo que fue el pueblo africano a lo que fue el cimarronaje, que fue el traslado de todas esas etnias hacia América, ¿no? Y hacia distintas partes del mundo. En el caso de Venezuela, se suscitó que los españoles intentaron hacer una mezcla de la religiosidad y de su cultura y domesticarla para poderla convertir hacia lo que hoy es lo que llamamos nosotros la venezolanidad, el cimarronaje y la afrodescendencia, ¿no? En este término hubo una pequeña mezcla y no solamente salieron los tambores, salió lo que es la afrodescendencia, la eurodescendencia, y hubo mezclas donde terminamos absorbiendo géneros como la fulía, que en determinado momento la fulía es una mezcla de la famosa folía española, y de lo que acá en México también termina siendo la fiesta que llaman, ustedes suelen llamarla fandango,
Para nosotros en determinado momento el fandango en América en Venezuela y más que todo en Colombia, se llamó el joropo, se llamaba la fiesta. Con el tiempo pasó a ser parte de lo que era la musicalidad, la comida, y se trasladó solamente a lo que era la musicalidad. En el tema de lo que es la folía tenemos solamente, además de lo que es el regalo musical, el don musical de los instrumentos, entraron también a formar parte de este gran género musical hoy consolidado en Venezuela, lo que fueron las artes orales, en especial la redondilla, la décima espinela, que tiene una larga historia y trayectoria a través de América y que aquí en México se practica muy fuertemente, aquí en el estado de Querétaro, en la zona de la Sierra Gorda y en algunos otros estados del país. Como les digo, el cimarronaje fue amplio, pero Venezuela lo adoptó casi en todo el país. Escaparon un poco de esta fuente lo que fue el eje amazónico, el eje del macizo guayanés, un poco el eje de los llanos y el eje andino. El resto del país, lo que es el occidente, el centro, el oriente, tuvieron una gran influencia de lo que fue el tambor, ¿no? Y todas estas etnias. El contexto, como les dije al principio, se ubicó mucho hacia lo religioso. ¿Por qué? Porque era la forma más fácil de cristianizar a las etnias que venían llegando. Y la religiosidad también tiene que ver con ese tema que hicimos de sangueo. Sí. Porque la adoración pues a los santos, en el caso de San Juan Bautista, también la sirena, lo que hicimos fue al principio un sangueo, de hecho, que no lleva 4, por cierto, pero que bueno, que en el contexto musicalizado de Venezuela pues aparece también. De hecho, no solamente fue el contexto de María nos habla, porque en este género en particular que se practica en los estados centrales, en Carabobo, Miranda, Aragua y en la parte de lo que es el eje de la Gran Caracas, que mezcla un poco a los estados centrales. Allí fue la concentración de San Juan, que tenía que ver algo con el solsticio de verano, y era por el agradecimiento a cuando llegaban las lluvias y las cosechas. En ese aspecto se trabajaban lo que era el solsticio de verano y el solsticio de invierno. En el caso del de invierno trabajaban una manifestación con un santo africano llamado Agé, y que posteriormente la catolicidad lo convirtió en San Benito de Palermo. Allí se trabajaron algunas posturas musicales, algunas influencias musicales que aún se conservan en Venezuela y que en los países de origen, como es Congo y algunos de los países del centro, del África Central y el África del Sur, ya no se practican, y en Venezuela se practican totalmente igual. En ese caso está el chimbangle, y de allí se desprenden una serie de manifestaciones y de movimientos musicales que vienen poco a poco hacia la gaita de tambora, hacia lo que es la cumbia, en la parte de Colombia hacia el bullerengue y hacia otras especificaciones que determinan en la famosa cumbia que migra hacia los años 40, años 30, hacia acá, hacia México y hacia otras partes del mundo, ¿no? Volvemos al caso de Venezuela, que es el que nos llama, ¿no? En Venezuela, como les digo, habían varias regiones del país, manejaban distintas formas del tambor, y en específico esta que acabamos de hacer es de la parte central, la parte del sangueo. En este caso acabamos de hacer del estado Aragua, una parte del sangueo del estado Aragua que se hace en las costas de Choroní, que se hace en La Victoria, en algunas partes del estado Aragua, y que con gusto ahora Simón y Jesús les van a mostrar un poco de su ejecución. Pero no sin antes yo cantarles una sirena, dedicada también en esta manifestación a San Juan, y agradeciendo por lo que estamos haciendo, por este trabajo que estamos haciendo. Allá en la puerta del cielo, allá en la puerta del cielo, todos están celebrando, porque de cultura hoy les vamos a estar hablando, Juan. Ahora sí el turno de la percusión. Ahora vamos a hablar un poco sobre los instrumentos que utilizamos para ejecutar el ritmo del sangueo del estado Aragua. De este lado tenemos, digamos, el instrumento pesado o el bajo, que sería el cumaco. Actualmente ya se hace con aros de hierro, con ganchos y de material PVC, pero originalmente
se hace con madera de aguacate y tasajo. Y en lugar de los aros de hierro y los ganchos, el cuero va así como lo pueden ver aquí, pero lleva puros clavitos. Y la manera para afinarlo era con fuego, pues. Quizás acercándolo a una fogata o con calor, pues. Aparte de este instrumento está la campana o clarín, que este es el instrumento que va cantando, y este instrumento fue añadido. De igual manera, ahora se hace con aros de hierro, con tensadores y también del material PVC, pero igual era también de madera, y la afinación la misma. Como ven, ya tiene un parche de plástico o sintético por hacerlo más práctico, pero originalmente esta debería llevar un cuero de chivo, para que, a diferencia del cumaco, que es un sonido muy grave, muy fuerte, esta pueda ir cantando. Este género también lleva lo que serían los palos, no sé dónde quedaron, La maraca central para cantarnos. también lleva los palos, y originalmente lleva maraca, Una maraca grande. acompañando. Actualmente ya algunas agrupaciones no utilizan la maraca, sino una guira de metal que va haciendo y entonces, en lugar de la maraca, actualmente se utiliza la guira de metal. Importante aclarar que en otras partes del país se hace esta misma manifestación, pero con instrumentos como por ejemplo la mina, la corbeta, por ejemplo en el estado Miranda, Barlovento y esa zona. También se hace la adoración y la presentación del sangueo con otra instrumentación, porque es muy variado a lo largo de todo el país, pues todo lo que tiene que ver con estas manifestaciones del tambor. ¿Existe alguna escritura para poder leer en una partitura? Sí, porque estos ritmos están a 2 o a 4. Se pueden tocar. Se pueden tocar a 2 o a 4. Por lo que sí se podría hacer algún determinado arreglo y ya poder ejecutarlo. De hecho, existen musicólogos del Centro Nacional de la Diversidad Cultural en Venezuela que, a través del Crespial, con una nueva metodología que se está usando para el reconocimiento de la lista representativa del Patrimonio Cultural de la Humanidad de la UNESCO, que a través de organizaciones o con el apoyo de organizaciones como UNESCO y Crespial están haciendo registro musical de estas manifestaciones inmateriales, y ya se han hecho documentaciones las cuales reposan en la Casa de la Diversidad Cultural en Venezuela. ¿Nos puedes demostrar Sí. algunos ritmos, por favor? Vamos con el sangueo, en el que originalmente se hace esta llamada para que luego entre todo. ¿Nos puedes explicar los sonidos? Claro. En el caso de la campana o clarín, se utilizan golpes tanto cerrados como tapados, como abiertos. Como les decía, este instrumento es el que va cantando,
sobre los demás instrumentos, obviamente sin interferir con el canto que se venga haciendo en el momento o con la sirena que se venga haciendo en el momento. Y el cumaco también lleva golpes abiertos y lo que llamaríamos golpes el pujao. Serán los golpes abiertos y el golpe pujao en el centro del cuero para que pueda dar ese golpe de bajo. Bueno, muchas veces le llaman palos o laures, pero originalmente se llamaban capopo. Y lo que sería, bueno, acompañado con la maraca, de las que le hablaba también anteriormente. Y se acompañaría, al ritmo anterior, se acompañaría de esta manera.